Aló, ahora sí, ahora sí. Bien, hermanos, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Estamos en la serie de Daniel, profeta Daniel. Un profeta que fue bastante recordado y querido por la tradición judía y también cristiana. Hemos ya avanzado el primer capítulo, segundo capítulo en 2 partes, y ahora corresponde, como ustedes leyeron en el mensaje en el grupo, Daniel capítulo 3. Probablemente muchos de ustedes ya conocen, yo creo que todos ustedes ya conocen la historia de Daniel capítulo 3. Perdón, denme un segundo. Ahora sí. Es la historia de fidelidad de 3 hombres judíos que se resisten a rendirle culto a una estatua de oro y en cambio son lanzados a un horno de fuego. Un breve resumen sobre el capítulo 3, breve, con un spoiler incluido, sin perjuicio de que más adelante vamos a ir avanzando. Sadrach, Mesach y Abednego, los 3 amigos de Daniel, se niegan a adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había construido para que la adoraran. Y el que no la adorase iba a ser enviado a morir a un horno ardiente. Pese a que estos 3 judíos se les da la oportunidad para volver a enmendar su error y adorar a la imagen, deciden no hacerlo, sabiendo que con eso hay una muerte segura. A pesar de eso, Dios los salva, los rescata del fuego, y no solo eso, sino que la presencia misma, una presencia muy especial que vamos a ver, está junto con ellos en ese momento. El fuego no les daña ni les afecta, pero los guardias que lanzaron a estos 3 judíos mueren cuando lanzan a estos 3 judíos. Finalmente, Nabucodonosor reconoce, o más bien dicho, vuelve a reconocer a Dios sobre todos los demás. Padre Santo, te doy muchas gracias por este día, gracias por la oportunidad, Señor, de poder predicar de tu gloria, de tu amor y de recordar una vez más el valor precioso que es ante ti la fidelidad de tus santos, y cómo ésta se puede poner a prueba en distintas situaciones de nuestra familia. Te pido que nos des la sabiduría, te pido por mi boca, por mi corazón, por mi mente, Señor, para ser fiel a ti también acá en transmitir tu mensaje, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, amén. Voy a leer resumidamente, hay algunas partes que voy a omitir, probablemente la repetición de instrumentos musicales, que tal vez no tienen mucho sentido para el mensaje que traigo. Voy a leer Daniel capítulo 3, del versículo 1 al 7. Dice lo siguiente: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Luego envió mensajes a los altos funcionarios, autoridades, gobernadores, asesores, tesoreros, jueces y magistrados, y a todos los funcionarios provinciales para que asistieran a la dedicación de la estatua que había levantado. Entonces un vocero clamó: gente de todas las razas, naciones y lenguas, escuchen el mandato del rey. Inclínense y rindan culto a la estatua de oro del rey Nabucodonosor. Cualquiera que se rehúse a obedecer será arrojado inmediatamente a un horno ardiente. Así que toda la gente de cualquier raza, nación o lengua se inclinó y rindió culto a la estatua de oro. Recordemos un poco el capítulo 2, el capítulo inmediatamente anterior a esta historia. Apenas al final del capítulo 2 de Daniel, el mismo rey Nabucodonosor alaba y reconoce a Dios, al Dios de los judíos, por encima de cualquier otra deidad, ¿ya? Entonces, antes de esta primera escena que tenemos en capítulo 3, vemos un contraste gigante con el final del capítulo 2, ¿ya? Ese contraste tengámoslo en mente. ¿Cómo entonces ahora el rey se equivoca tanto al hacer adorar una estatua, siendo que apenas al final del capítulo anterior reconoce a Dios como el único Dios, o el más grande Dios de todos los dioses en esta cosmovisión pagana que tenía el rey? El mismo capítulo 2, al final, el rey le declara a Daniel: en verdad tu Dios es el más grande de todos los dioses, es el Señor de los reyes y es quien revela los misterios, porque tú pudiste revelar este secreto.
¿Qué secreto? No sé si se acuerdan ustedes, el sueño perturbador que tuvo el rey Nabucodonosor, y solamente Daniel puede descifrarlo, avergonzando a todos los demás magos y adivinos que tenía la corte del rey de Nabucodonosor. Este impacto, este shock en la vida de Nabucodonosor le impacta tanto que le hace, de forma espontánea y de forma maravillada, le hace declarar la grandeza del Dios de los judíos. Comparemos ahora la actitud de Nabucodonosor con la actitud de estos tres judíos fieles. Daniel y los tres judíos se propusieron no contaminarse y mantenerse fieles a Dios. ¿Se recuerdan el capítulo 1 que vimos hace ya varias semanas atrás, en donde estos judíos que venían llegando, habían sido exiliados de Judea, de Jerusalén, se proponen en Babilonia no contaminarse con la comida del rey? O sea, ahí ya hay una intención de día a día mantenerse fieles y apartados para Dios. Esa es la actitud de estos judíos. Más adelante veremos que también Daniel oraba 3 veces al día. En cambio, Nabucodonosor, en el capítulo 2, pudo haber tenido un encuentro poderoso con Dios, que le reveló el sueño que tuvo el rey. E incluso el rey Nabucodonosor, aparte de ese encuentro poderoso con Dios, pudo haber hecho una correcta proclamación de fe. Una correcta, impecable proclamación de fe. El rey reconoció a Dios y proclamó su fe en este Dios verdadero. Sin embargo, Nabucodonosor no buscó caminar con Dios. No buscaba ser transformado por Dios. El rey se contentó con ser un simple contemplador de Dios a distancia. Una correcta declaración de fe, pero ocasional, eso es todo. ¿Cuántas personas no tienen una fe como Nabucodonosor? Tuvieron un encuentro con Dios, realizaron alguna declaración impecable, una declaración de fe respecto de Dios, pero pareciera ser que ese Dios verdadero no hace una transformación genuina en el día a día. Un encuentro con Dios seguido de una declaración de fe no son suficientes. Primera enseñanza de esta historia: si nos contentamos con ser seguidores ocasionales de Dios, sin ser transformados por Dios ni caminar diariamente con Dios, caeremos en los mismos errores que cometió Nabucodonosor y que va a seguir cometiendo, y ya les adelanto, cae muy mal. Vamos a leer del versículo 8 al 12. Sin embargo, algunos de los astrólogos se presentaron ante el rey y denunciaron a los judíos. Dijeron al rey Nabucodonosor: ¡viva el rey! Usted emitió un decreto que exige a todo el pueblo inclinarse y rendir culto a la estatua de oro. Ese decreto también establece que quienes se rehúsen a obedecer serán arrojados dentro de un horno ardiente. Pues hay algunos judíos, Sadrach, Mesac y Abednego, que no le prestan atención a su majestad. Se niegan a servir a los dioses de su majestad y no rinden culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Acá viene una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué el rey Nabucodonosor erige esta estatua de oro? Como vimos en el capítulo 2, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿En qué consistió este sueño? Era una visión del futuro de los 4 imperios que iban a dominar la tierra en el futuro, y estaba claro, porque ahí mismo lo dice en la revelación, en el capítulo 2, que la cabeza de oro de la estatua representaba a Nabucodonosor. Esto lo sabía Nabucodonosor. Nabucodonosor sabía que él era la cabeza de oro en esta imagen de los 4 imperios que iban a dominar el mundo. Luego vendrían otros 3 imperios y finalmente vendría el último, final y eterno imperio, el reino de Dios, que iba a reinar para siempre y de forma eterna.
Veo dos alternativas de por qué, sabiendo esto, el rey Nabucodonosor decide erigir una estatua de oro y pedirle a todo el mundo que la adorara. Primera posibilidad, una indiferencia hacia Dios. El rey Nabucodonosor sabía que había un Dios verdadero, pero pareciera ser que le daba lo mismo. No mostró interés en relacionarse de forma directa, diaria y transformadora con este Dios que había conocido. Y por sobre todo, ese Dios verdadero que alguna vez lo impactó, no marcó ninguna diferencia real en su vida. Le daba igual si ofendía o no al verdadero Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Esto lo dice Salmos capítulo 14, versículo 1, que nos recuerda que muchas personas viven como si no existiera Dios. E incluso algunas personas que creen que son cristianos viven como si Dios no existiera. Esa indiferencia la Biblia la describe como necedad. Es posible conocer a Dios, haber hecho una declaración de fe e incluso ser un seguidor ocasional de Dios. Pero si Dios no es el Señor de tu vida día a día y no dejes que ese Señor de señores transforme tu vida, puedes terminar cometiendo grandes errores en tu vida. Y esta es la segunda enseñanza. No vivas tu día a día de forma indiferente a Dios. Vimos la primera posibilidad de por qué Nabucodonosor levanta esta estatua de oro. Segunda posibilidad, una errónea interpretación de la voluntad de Dios. Nabucodonosor jamás se preguntó ¿cómo es Dios? Ya que lo había conocido. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es realmente Dios? ¿Cómo se puede llegar a estar más cerca de Dios? ¿Qué demanda Dios a todas las personas? Pareciera ser que Nabucodonosor no se hizo estas preguntas. El sueño de Nabucodonosor lo muestra a él como cabeza de oro. Probablemente Nabucodonosor interpretó la voluntad de Dios pensando lo siguiente: ya que soy la cabeza de oro de todos los imperios y dominios de la humanidad, entonces me voy a encargar de que todo el mundo reconozca la voluntad de Dios. Tal vez Nabucodonosor quería de cierta forma honrar a Dios, decirle, wow, esta es la voluntad de Dios, yo estoy en el centro, soy la cabeza de oro, bien, me voy a encargar que todo el mundo conozca la voluntad de Dios. Y aquí hay un error. Cuando uno no conoce el carácter de Dios, cuando no es transformado con el carácter de Dios, cuando no vive una fe diaria y un caminar diario con Dios, uno puede pensar que está honrando a Dios y puede estarse rebelando en contra de Dios. Aquí hay otra enseñanza importante, una tercera enseñanza. El enfriamiento espiritual o el seguimiento de Dios ocasional puede hacer que creas que estás honrando a Dios cuando simplemente tal vez te estás rebelando en contra de Dios. De hecho, y un poco testimonio personal a este respecto, antes de yo convertirme, me convertí ya de vida adulto, cuando ya era adulto, antes de convertirme, yo pensaba que yo era cristiano. Decía, sí, creo que hay un Dios, lo creo, no soy malo, no soy una mala persona, no he matado a nadie, no soy un ladrón, soy cristiano. La cultura popular a uno le hace pensar eso. Una buena persona que cree en Dios es cristiano. Sin embargo, cuando leí la Biblia y cuando busqué ser transformado día a día por Dios, reconocí mis pecados y confesé a Cristo como mi Salvador, comenzó un proceso en que comencé a conocer el carácter de Dios. Muchas personas creen que son cristianas, pero sus vidas no son transformadas por Dios. Y esa es una de las características fundamentales de un verdadero cristiano.
Vamos a leer ahora el versículo 13 al 18. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. La fidelidad de estos tres varones judíos fieles de Dios es asombrosa. Yo creo que no tiene mayor explicación, es difícil encontrarle más aplicación o más enseñanza que la que estas palabras literalmente contienen. Basta. O sea, todo les quedó claro, una fidelidad asombrosa, capaz de llegar hasta la muerte con tal de no serle infiel a Dios. Maravilloso. Pero hay una pregunta que subyace acá. ¿Por qué están Sadrach, Mesach y Abednego en esta historia? En el capítulo 1 vimos que Daniel y los otros tres judíos eran parte de la élite de Judea que fueron llevados y transportados hacia Babilonia. Eran parte de la élite. Los tres personajes de esta historia son personas de la élite del pueblo de Dios. Y acá hay un mensaje para aquellos que dentro del pueblo de Dios pudieran ser considerados como parte de la élite. Una cosa que a mí realmente me apasiona y encuentro que una de las cosas más hermosas que Dios ha decidido en el pueblo de Dios es la increíble variedad que uno puede encontrar entre los hijos de Dios. Acá mismo, en esta congregación, tenemos personas de varias nacionalidades, de varios colores, de varios idiomas, de muchas estaturas diferentes, edades, niveles educacionales, trasfondos culturales y niveles económicos. Todos nosotros compartimos juntos como hermanos espirituales, sin importar las diferencias, y nos ayudamos los unos a los otros, muchas veces de forma anónima. Y nos podemos sentar cada domingo en una misma mesa y compartir la misma comida, sin importar cuán diferentes somos. Esto es algo maravilloso que desde que me convertí siempre me ha impactado y me ha alegrado, me ha llenado de gozo. Y es hermoso esta realidad social que ha creado Dios, esta nueva realidad social que Dios ha decidido crear. Y ojo, es difícil o imposible encontrarla afuera en el mundo. Cuarta enseñanza, para aquellos que podrían ser considerados parte de la élite. Dios demanda la misma fidelidad a ustedes que a cualquier otra persona. Es cierto, usar los recursos financieros para ayudar a otros hermanos o ayudar a la obra de Dios es bueno. Usar los contactos y las conexiones que uno que los que son parte de la élite tienen, usar esos contactos y conexiones para beneficiar o ayudar a un hermano en problema o a la obra de Dios, está genial. Pero al final del día te encontrarás en algún momento en que estarás entre la espada y la pared, en donde serle fiel a Dios tendrá un costo. Serle fiel a Dios, al final de cuentas, es lo mismo para quienes estén arriba o para los que están abajo. Negarse a doblar la rodilla frente a los ídolos
puede ser más costoso para quienes son parte de la élite. Tal vez tienen mucho más que perder. Es cierto. Pero finalmente todos estaremos en una situación en que podemos perderlo todo si somos fieles a Dios. Y en esta historia es una historia en donde al final de cuentas las personas que pudieran ser parte de la élite también tienen el mismo desafío que el resto de las personas: serle fiel a Dios hasta la muerte. Voy a leer ahora versículo 19 a 23. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesac y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesac y Abednego y lo arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno. Ya que el rey, en su enojo, había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esta forma, Sadrach, Mesac y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. Aquí cabe hacerse otra pregunta: ¿por qué no está Daniel en esta historia? Este es el libro de Daniel. Es el libro de las profecías del profeta Daniel. ¿Por qué no aparece Daniel en esta historia? No aparece mencionado en ninguna ocasión. No es parte de la escena. Y Daniel era una autoridad en esa época. ¿Por qué no está en esta historia? Esta es la historia de los personajes secundarios. Si en la enseñanza anterior la enseñanza es para los hermanos que están arriba, esta quinta enseñanza es para los hermanos que están abajo, para los hermanos que están en segundo lugar. Ojo con esto, voy a aclararlo, no se espanten. Muchas razones pueden hacerte pensar que no eres el protagonista ni siquiera en tu propia vida. Tal vez una personalidad introvertida, tal vez una posición financiera desventajada, o alguna enfermedad, o incluso haber sido el hermano invisible en la familia. Cualquiera que sea esa situación que te hace pensar que eres un personaje secundario en la historia de Dios, acá la enseñanza es que Dios también usa a los personajes secundarios para sus propósitos. Y algunas veces los personajes secundarios se vuelven protagonistas. La Biblia está llena de historias de pastores, pescadores, mujeres enfermas, ciegos, cojos, pobres, personas anónimas que Dios usa para su gloria. Dios no solamente levanta personas educadas y con un pasado aristocrático como Moisés. Dios también usa a pastores malolientes, pastores de ovejas malolientes, como David. No importa si has estado segundo, tercer o último lugar en tu vida. Cuando Dios quiere levantar a los humildes y despreciados para humillar a los grandes y soberbios, debes estar preparado para ser fiel a Dios. La fidelidad es un privilegio y un deber que tienen tanto los protagonistas como los personajes secundarios. Pero debes estar preparado, ya sea lo uno o lo otro, debes estar preparado para cuando llegue tu día. Voy a leer del versículo 24 al 27. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesac
y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrac, Mesac y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni les había estropeado la ropa. Ni siquiera olían a humo. Esta otra pregunta. ¿Quién es este cuarto personaje? Nabucodonosor dice que es uno como un dios. En otras versiones dice uno como un hijo de Dios. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, ¿se recuerdan? Nabucodonosor tiene el discernimiento, el correcto discernimiento de reconocer al Dios verdadero. Cuando se le aparece, Nabucodonosor tiene esa habilidad de reconocer a Dios. Y aquí reconoce a alguien como Dios. Lo ve. Entonces, podemos suponer que verdaderamente el rey Nabucodonosor reconoce a Dios mismo caminando entre los tres judíos. ¿Será Cristo quien se hace presente en el momento de prueba de estos tres judíos? Yo personalmente creo que sí. Y hay una hermosa enseñanza en esto. Dios no solo libra de la muerte a sus fieles seguidores, sino que les acompaña personalmente. La presencia misma de Dios en este momento dramático es mucho más que una simple liberación de la muerte. Dios pudo haber liberado a estos tres fieles seguidores de Dios de varias formas. Por ejemplo, Dios pudo haber hecho que el fuego no se encendiera. Hay un precedente en la historia del Antiguo Testamento donde algunos sacerdotes de Baal intentaron prender fuego para demostrar la existencia de Baal y no les resultó. Lo intentaron, se cortaban, intentaban y no pudieron prenderle fuego al sacrificio a Baal. Dios pudo ocupar una historia como esta, que el fuego no se encendió. Dios pudo haber liberado a sus fieles de esa forma. Dios pudo haber hecho que el rey Nabucodonosor cambiara de opinión. Varios han cambiado de opinión. E incluso Dios pudo haber hecho que apareciera un abogado ahí entre medio de las ramas, de las piedras, que hubiera abogado por estos tres y hubiera defendido bien el caso. Dios no ocupa ninguna de esas técnicas. Dios hace que la amenaza de un fuego calentado 7 veces se cumpla. Algunas veces nosotros vemos que el fuego está calentando, que el horno está empezando a subir de temperatura en nuestras vidas. Algunas veces Dios no lo apaga. Dios escogió darnos una gran pista de lo que vendría en el futuro. Nuestra condena a muerte no va a tener y no tiene efecto sobre los fieles. La muerte y las llamas ya no tendrán el poder contra los fieles de Dios. Pero esto no va a ocurrir por arte de magia porque Dios apaga el fuego, sino porque la presencia misma de Dios baja, desciende a estar con nosotros y a liberarnos de la muerte. En la cruz, Cristo pagó por nuestros pecados. Y no solo tomó nuestro lugar, sino que vino y su presencia estuvo y está con nosotros. De la misma forma somos invitados a morir en la cruz con Cristo, para que junto con su muerte también seamos vivificados con Cristo. Les voy a leer, yo sé que no está en las diapositivas, pero les voy a leer Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice lo siguiente: pues ustedes fueron, esto lo dice Pablo a los cristianos de Colosenses, pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Nuestra invitación como cristianos también es a morir con Cristo en la cruz.
para así vivir con Cristo en la eternidad. Pero nuestra condena, así como los 3 fieles fueron condenados y arrojados al fuego, nosotros también teníamos una condena. Y el castigo de esa condena cuando no estábamos en Cristo era el fuego eterno. Pero en Cristo el fuego y la muerte pierden el poder contra nosotros. Jesucristo desciende del cielo, nos acompaña, su presencia está con nosotros y aboga en favor nuestro. No solamente somos liberados de la muerte eterna y del fuego, sino que además se nos da la presencia eterna de Dios. En esta historia vemos una gran enseñanza. No es simplemente salvarnos del fuego ni de la muerte. Es que Dios decide estar en su presencia con nosotros. Y aquí hay una aplicación para tu vida. Si has sentido o estás sintiendo o tal vez vas a sentir que el horno en tu vida se empieza a calentar y ya está 6 veces caliente, 7 veces caliente, tal vez Dios va a permitir que ocurra el desenlace, pero va a estar contigo. Y el fuego no te dañará. Y el calor no te destruirá. La presencia de Dios es más importante que apagar el fuego. Vamos a ver ahora versículos 28 a 30. Entonces Nabucodonosor dijo: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fueran su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto: si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego a puestos aún más importantes en la provincia de Babilonia. Con esto terminamos el 3er capítulo de Daniel, pero meditemos un poquito más y lleguemos hasta la última enseñanza. La fidelidad de estos 3 judíos es recompensada en vida y da testimonio a las naciones sobre la grandeza de Dios. Esta vez el rey Nabucodonosor no solo se limitó a pronunciar una correcta declaración de fe, sino que sus palabras, las palabras del rey Nabucodonosor, también lleva la fe a la acción y emite un decreto que ordena no hablar a nadie en contra o hablar mal del Dios verdadero. ¿Habrá aprendido el rey Nabucodonosor la lección? Parece que en el capítulo 2 no la aprendió, porque pecó en el 3er capítulo. ¿Habrá aprendido ahora Nabucodonosor que la mera declaración de fe y un encuentro potente con Dios no son suficientes, sino que hay que pasar a la acción? Parece que lo aprendió, o parece que no. Ahora al menos vemos un avance. Pasar de la declaración de fe a la acción. Ahora existe un decreto en el mundo que exalta a Dios. ¿Es suficiente? Al parecer el rey Nabucodonosor se contenta con incorporar a Dios al mundo. Dios hace evidente la existencia de Dios entre todas las naciones. Pero, el rey no anhela la presencia de Dios como la tuvieron los 3 judíos, sino que se contenta con asegurarse de no ofender a Dios. Hay un avance. Ahora ya le preocupa no volver a ofender a Dios. El rey aprende de los errores, o al menos eso él cree. Y si tal vez se trata de algo más que simplemente no ofender a Dios, y si tal vez Dios está buscando
que les sirvan fielmente y busquen su presencia cada día? ¿Y si el rey nuevamente está fallando en aprender la verdadera lección? Enseñanza final. Lo que Dios busca no son solo declaraciones de fe, ni ocasionales actos de fe, sino una vida diaria de obediencia y búsqueda de la presencia de Dios. Así como Daniel y los 3 judíos comenzaron proponiéndose serle fiel a Dios cada día, busquemos a Dios día a día, antes de que llegue el día de la prueba. Llenemos nuestras lámparas de aceite para cuando llegue el día en que debamos escoger, tengamos la fuerza para serle fiel a Dios a cualquier precio. Y vuelvo a reiterar lo que acabo de decir recién. No se trata de incorporar a Dios a tu mundo, como hizo Nabucodonosor. No se trata de, esta vez, no volver a ofenderlo. No se trata de agregar a Dios como un ingrediente, un elemento en tu vida. Se trata de ser transformados por Dios y de caminar junto a Dios día a día. Pareciera ser que esta última lección no la aprendió el rey Nabucodonosor. No les voy a adelantar lo que viene en los próximos capítulos. Ustedes pueden leer en su casa y llegar preparados las próximas semanas. Solo decir que los costos que se pagan tal vez pueden tardar en llegar, pero son amargos. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos encontrar tesoros, Señor, en toda historia, ya sea en las historias de éxito, en las historias de fidelidad de estos 3 siervos tuyos, como también podemos encontrar enseñanzas valiosas de ti, Señor, en las historias de fracasos. Tu Biblia está llena, tu palabra, Señor, está llena de historias de hombres fieles y de hombres que cayeron. Danos, Padre Santo, la sabiduría, la humildad de aprender no solo de los éxitos, sino que también de los fracasos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles, a aprender las lecciones a tiempo y llenar nuestras lámparas de aceite cuando sea el momento preciso y cuando todavía tengamos tiempo de buscar tu presencia, Señor. Gracias por tu palabra, por la libertad que nos brindas para este día de gloria, Señor, en donde te alabamos y te honramos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a responder en obediencia a Dios, responder a lo que Él ha revelado. Si te ha hablado en esta mañana, es bueno pedir a Dios cómo quieres que responde a eso. Pero vamos a ensayar eso en nuestros corazones por medio de recibir oración, por dar de nuestras ofrendas, por tomar de la cena del Señor también. Si necesitas